Decisiones 2021. Educamos tu voto. Estamos de vuelta en Decisiones 2021. Ahora me encuentro en compañía del abogado Pedro Moreira Peña. Él es constitucionalista, abogado y criminólogo por la Universidad de Guayaquil, magíster en Derecho Constitucional por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, maestrante en Criminalística por la misma Casa de Estudios, candidato a magíster en Victimología y Justicia Restaurativa por el Instituto de Altos Estudios Nacionales, diplomado en Argumentación Jurídica por la Universidad de Génova, Italia. Buenas noches y bienvenido, abogado. Empezando por un tema que luego que es muy importante hoy en día que estamos en estas elecciones 2021. La demagogia se ha apoderado aún más del pueblo ecuatoriano. Más que eso, usado como estrategia para obtener un voto de un país que actualmente se encuentra en crisis y necesidad. Abogado. ¿Cómo están? Muy buenas noches, ¿cómo están, amigas y amigos que nos siguen la señal de la data? Y mire, lo que usted dice es muy importante porque lastimosamente nuestro pueblo sigue creyendo elección tras elección en las mismas mentiras que se repiten desde hace el retorno a la democracia. Entonces, esto se agrava o se recrudece o es más notorio en las elecciones seccionales cuando se eligen a las mismas personas para alcalde, para concejal, pero tienen su punto más crítico en el presidencial, porque si se elige a alguien mal en un cantón, sea grande, sea pequeño, bueno, afecta la suerte de ese cantón, pero si se elige mal al presidente de la República, nos afectamos todos. Entonces hay propuestas o hay cosas como por ejemplo, en política hay dos formas de hacer política, una política propositiva, dándole propuestas, valga la redundancia al electorado, o la política de la confrontación y tratar de denostar del candidato. Desde el año 2006 tenemos la misma rutina por parte de un sector de la política en la que nos pretenden asustar en que vamos a ser como Venezuela, denostando no solamente de la hermana República Bolivariana, sino de una entelequia que no sucedió en 10 años de... Pero ese es el temor que tiene el pueblo ecuatoriano. Pero es que es un temor infundado, porque si dicen que Venezuela está mal económicamente, deberían irse al origen de ese problema, que es un semibloqueo que tiene Estados Unidos. Y eso que estábamos conversando tras cámara, abogado, de que las personas no tienen esta culturización de tal vez indagar, investigar, para tal vez no llegar a ese estado como está Venezuela. Y tal vez, como usted bien lo recalca, hay que ir hacia el origen, por qué Venezuela está como está en estos momentos y por qué no nuestro país, para que de esta manera no vaya a llegar en ese estado que está el país hermano Venezuela. Indagar, investigar, falta de cultura es lo que tienen el pueblo ecuatoriano. Miren, y como conversábamos tras cámaras, o en off, si se quiere, el gran problema es que la prensa tradicional no envía el mensaje adecuado a la ciudadanía. Un programa del nivel de la data, un programa como el suyo, no llega a los sectores sociales más importantes, que son el pueblo llano, el día a día, porque para que un ciudadano pueda tener la capacidad de internet para poder ver este programa, necesitaría ponerle una recarga a su teléfono de $5, lo que va a desbaratar su presupuesto mensual de un sueldo básico. Entonces, el común denominador, el pueblo llano, lo que hace es ver los mismos canales de señal abierta que con las mismas personas que hace 20, 40 años dan noticias, malinforman a las personas. Y ahora algunos pretenden ser influencers y en redes sociales lanzar o transmitir una verdad distorsionada. Son importantes estos medios de comunicación como el suyo, estos programas digitales, porque envían una información diferente, envían una información más real o más cercana a la realidad. El problema de esto es que no todos lo pueden ver. Claro. Abogado, algo que también es muy importante, regresando un poco al tema de las elecciones, que es lo que estamos actualmente ya a días de saber, si se estima una segunda vuelta, hasta el momento no se sabe en realidad quiénes irán a la segunda vuelta, se estiman por ahí ciertos porcentajes que en ese momento no voy a dar nombres, pero garantías, ¿qué garantía tiene el pueblo de que estas elecciones sean totalmente confiables? Mire, yo creo que no hay ninguna garantía por parte del Consejo Nacional Electoral,
puesto que desde que inició el proceso eleccionario, que inició con los procesos de democracia interna, el CNE comenzó a meterle la mano a este proceso. Es claro que el CNE beneficia abiertamente una candidatura y perjudica abiertamente a otra. Así es. Entonces, el CNE, no olvidemos que es un árbitro, es un organismo constitucionalmente establecido que es el encargado de dirigir las elecciones y pues se requiere un mínimo de objetividad. Pero lo menos que han hecho son los vocales o los consejeros Pita, Berresoto, Cabrera, Durante todos estos meses han sido muy nombrados el CNE y el TCE. quienes frontalmente incluso se han permitido elaborar criterios de opinión o juicios de valor respecto a una candidatura en particular. Entonces, cuando tenemos un organismo electoral que es el encargado de organizar las elecciones, con tantos problemas de por medio y con un sesgo tan marcado, es difícil pensar que las elecciones van a ser 100% transparentes. ¿Y cómo demostrar lo contrario? Es un pueblo que está en incertidumbre, que ni siquiera todavía sabe en realidad a quién brindar o dar ese voto. Mire, aquí tenemos que disgregar el tema en dos cosas. Por ejemplo, sin ánimo de hacer publicidad ni de comprometer al medio, por ejemplo, Andrés Arauz ha anunciado que ellos tienen un software que va a ser utilizado en paralelo con lo que el CNE va a hacer. Ellos tendrán las fotos de las actas con sus veedores en cada mesa, en cada junta receptora del voto, y con esto podrán en tiempo real digitalizar esas actas y subirlas o cargarlas a esta plataforma que ellos tienen. Entonces, Andrés Arauz estima, o la gente de la candidatura del Binomio de la Esperanza, estima que entre 7 u 8 de la noche tendrán resultados, si es que hay una segunda vuelta o se gana en una sola vuelta. Luego, el otro tema es de cómo garantizar un proceso eleccionario transparente. Pues es muy difícil, ya depende aquí de la ciudadanía que, más allá de las normas de bioseguridad que debe tomar por el tema de la pandemia, ir con su bolígrafo, revisar que la papeleta sea la que está actualizada. Debemos recordar que se dañaron 6 millones de Estamos papeletas. hablando de las papeletas. ¿Qué pasó con esas papeletas? No se supo en Nunca realidad dijeron nada. hacia dónde fueron, si de verdad... Disculpe que le interrumpa. Sí. La solución que dio el CNE es cambiarle el color a la papeleta. Sí. La papeleta original, las 6 millones de papeletas, son de un color rojizo o marrón. Las papeletas de ahora son verdosas o verde pálido, verde limón. Entonces, usted debe estar muy claro que la papeleta que usted tiene que rayar por el candidato de su elección, de los 16 candidatos, es la color verde limón. La otra, la roja, si usted ve que dice en el casillero del candidato de la lista 16, dice mejor en lugar de amigo, entonces esa papeleta es inválida. Y debe usted llamar a los agentes de la fuerza del orden, a los señores militares o marinos o quien sea que esté ahí y decirle que esa papeleta es irregular. Ahora, abogado, 16 candidatos a la presidencia. La realidad es que la mayoría de ciudadanos ni siquiera conocen de quiénes se tratan, de quiénes son. Solamente se direccionan hacia los que son más conocidos. Le voy a dar un ejemplo. El señor Arauz, que se dio a conocer ahora en esta candidatura. El señor Lazo, que ya viene haciendo comicios hace muchos años. Y el señor Lucio Gutiérrez, que se está tirando ahorita una reelección presidencial. Pero los demás, ¿dónde quedan? Porque en realidad la gente no conoce a fondo. Por ahí en estos debates que se dieron, que fueron 3 debates presidenciales que se dieron, lograron conocer, que bueno, más de conocer nos pudimos dar cuenta de las falencias que ellos tienen al expresar sus propias propuestas. Entonces, aquí la pregunta, abogado, ¿qué pasará con este resto de candidatos que de una u otra manera van a ser ignorados? Aunque duela decirlo, es la realidad, porque la mayoría del pueblo ecuatoriano no los conoce. Mire, lastimosamente hay una mala concepción de democracia. La democracia, si bien debe permitir que todos participen y que todos participen en igualdad de condiciones, sin embargo no puede ser permisiva para que cualquiera participe. Debería haber un filtro, una especie de elecciones primarias generales a nivel nacional, que quienes tengan un mínimo de porcentaje sean quienes vayan a una ley electoral ya final, como una especie de quema de fases. Lastimosamente, como un filtro electoral democrático. Pero lastimosamente, cualquiera que reúne firmas para tener un movimiento o que por ahí alquiló un partido político, se candidatiza y hace, me van a disculpar, el ridículo, como por ejemplo el señor Juan Fernando Velasco, que más gente llevaba a sus conciertos que las que lo siguen en las caravanas o que probablemente voten por él.
Entonces, en estos tres debates, que ninguno de ellos fue debate, lastimosamente debemos posicionar que el primero fue el de Diario El Comercio, que era un debate sesgado en contra de una postura política. El segundo fue de la Cámara de Comercio, que también fue sesgado a una conducta política. Y cuando después todos que pedían a Andrés Arauz en el debate, Andrés Arauz fue al único debate oficial, que es el del CNE, pues Andrés Arauz, me van a disculpar, quizás yo estoy equivocado, pero trapeó el suelo con los otros candidatos. ¿Cuál es el detalle? De que el único candidato que da una propuesta es Andrés Arauz. El señor Lazo lo que dice es, si votas por Arauz, te va a pasar esto. El Lucio dice, si votas por Arauz, te va a pasar esto. Pero no hacen ninguna propuesta. Más allá de cosas que, como usted dijo y inició la entrevista, son demagogia. Arauz propone algo que económicamente es sustentado, que es una modalidad económica que se llama la economía helicóptero, o el dinero helicóptero, que es el inyectar directamente a la economía de un país dinero que retorna posteriormente con el pago de impuestos, que es la propuesta final de esta de $1.000.000 a 1 millón de familias. Bueno, Los otros no tienen ninguna oferta. Claro, y otro que las personas, como también hablábamos en otras cámaras, que no hay una garantía de que por lo que ya pasó la gente está como que también un poquito resentida. Recordemos que el actual presidente Lenín Moreno era bien amigo del expresidente Rafael Correa y hubo una traición. Entonces, la incertidumbre de las personas, y es entendible, ¿qué pasaría si esto se vuelve a repetir? En caso de que el señor Andrés Arauz quede presidente. Mire, lo que usted dice es fundamental. Aquí hubo una traición, pero no solamente hubo una traición a una persona, que quizás es lo de menos. Hubo una traición a un proyecto político, porque los ecuatorianos que votamos por Lenín Moreno, no votamos por él, votamos por un proyecto político, votamos por un proceso político, por una forma de ver económicamente las cosas de manera distinta entre lo que pensaba el señor Lazo, que ha perdido en 3 elecciones ya con esta, y lo que proponía Moreno, que representaba al gobierno de la Revolución Ciudadana. Lastimosamente Moreno se alió con los que nos tienen en esta situación tan calamitosa económicamente. Entonces es importante recordar, Rafael Correa puso a Lenín Moreno, Guillermo Lazo gobernó con Lenín Moreno, y de allí es la diferencia. Ahora, usted me pregunta, ¿qué garantía hay de que Andrés Arauz no haga lo mismo? Pues Andrés es un economista joven, formado en la Revolución Ciudadana, es un hombre inteligente, es un hombre técnico, es un hombre que maneja muy bien el discurso financiero y económico, sabe qué tiene que hacer, y es un chico que nació, bueno, es un hombre ya que nació de las entrañas, por decirlo así, de la Revolución Ciudadana. Fue ministro de la Revolución Ciudadana. Entonces, si el compañero Rafael Correa, junto con el buró político de Revolución Ciudadana, lo escogieron a él, es porque seguramente tiene todos los méritos para que. Ya usted ya no hay necesidad de preguntarle por quién votaría, porque está más que claro. Que... no quiero hacer campaña, pero creo que está claro por qué me voy a votar. Sí, ya me di cuenta. Hablando un poco del tema, usted que se está refiriendo muy bien del señor Arauz, hace días el presidente de Argentina le envió una carta en donde él decía que iba a hacer interceder para que Ecuador pueda obtener estas vacunas, más no como lo hacía el señor Arauz, que él decía que era oficial que a Argentina le iban a dar por medio de estas farmacéuticas privadas las vacunas. ¿Cómo es este procedimiento? Porque la gente sí quedó un poco de incertidumbre, en dudas, ¿será verdad, será mentira de que él va a prometer algo y a la final no va a ser así? Mire, el tema que usted propone es muy importante que la ciudadanía lo entienda. Ciertamente Andrés dijo que con el gobierno de Argentina se iban a gestionar 4 millones, creo que, de vacunas, más o menos. 4.4, sí. Y el presidente Alberto Fernández envió una carta pública donde le dice que él va a ayudar a gestionar conseguir estas vacunas. Pero aquí hay que analizar 2 cosas importantes. La primera es que Alberto Fernández, como presidente de Argentina, no puede diplomáticamente parcializarse hacia un candidato. Andrés Arauz, recordemos que sigue siendo candidato, no es presidente todavía. Entonces yo creo que diplomáticamente Alberto ha hecho lo correcto. Persistir en su intención de que va a ayudar a Ecuador o va a ayudar a Andrés Arauz, pero básicamente Ecuador, porque Ecuador es la que necesita las vacunas, no Andrés Arauz. Y Argentina tampoco es que produce las vacunas. Exacto. El laboratorio, hay 2 laboratorios que la corriente progresista acude, que son la vacuna AstraZeneca y la vacuna Sputnik, en la Rusia. Por ejemplo, el gobierno de Moreno ha conseguido la vacuna Pfizer en 16.800
8.000 dosis 8.000, sí. que se han repartido entre el gabinete presidencial, la familia del presidente, Lazo, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay que ser muy, muy puntual y muy frontal entre lo que Andrés Arauz está haciendo, que puede ganar como puede no ganar, él es presidente del Ecuador aún, pero está haciendo la gestión de tratar con un Estado hermano conseguir vacunas, frente a lo que está haciendo este cogobierno Lazo Moreno, que no solamente que no consigue las vacunas, sino que las pocas que consigue se las reparten entre ellos. Entonces la opinión pública debería estar criticando eso. Sin embargo, volvemos al tema de la prensa tradicional. La prensa tradicional se ha encargado de difundir el supuesto chasco que ha pasado a Arauz, en lugar de darle relevancia a lo que en este momento de la historia realmente importa. Mañana, cuando Arauz sea presidente, ahí habrá que juzgarlo si consiguió o no consiguió las vacunas. Pero ahorita Andrés es un candidato todavía. Moreno y Lazo están gobernando y ellos son quienes deberían conseguir la vacuna. Ahora, como usted recalca que el señor Lazo es quien también está co-gobernando con el señor Moreno, en este caso el presidente del Ecuador actualmente, él decía en una entrevista que ningún ministro, nada de su parlamento, en este caso de los que son parte del partido de Creo, han trabajado de parte del señor Moreno. Usted está recalcando de que sí hubo un co-trabajo ahí juntos los dos en el gobierno del actual presidente Lenín Moreno. Pero si él mismo se lo dijo a Anderson Boscan en una entrevista. Richard Martínez es parte, no es militante, no está registrado en el CNE, que es parte de Creo, pero comulga con la idea económica de Lazo. Entonces, decir que no participó Lazo en el gobierno de Moreno, pues es mentir, como Moreno dijo hace unos días que es el gobierno que más casas ha construido en la historia. Lo cual, Bueno, eso sí. casas de avispas era porque no hay ninguna casa. Sí. Y aparte que son casas con piscina. Entonces hemos llegado a un punto en el cual, un punto tan burdo y patético para el Ecuador, en el cual ya cualquier cosa se dice, cualquier cosa se hace y la prensa tradicional calla. Entonces, por ejemplo, en Chile hoy día se aplicaron más de 15.000 vacunas. El compañero Arce, presidente de Bolivia, consiguió 5 millones de vacunas. El compañero Maduro en Venezuela consiguió un número similar. Aquí hemos conseguido 8.000 vacunas. Entonces, aquí no se trata de dinero, porque por último se puede destinar para un tema tan grave como la pandemia, parte del presupuesto que es para otra cosa destinar a la vacuna. Aquí se trata de falta de ejecución administrativa, se trata de ineptitud, se trata de que vivimos el peor gobierno de la historia. Y es necesario este domingo elegir a una persona que garantice que va a cambiar este modelo de economía, este modelo político, y va a traer un modelo que antes, hace 4 años atrás, dio muy buenos resultados. Usted como abogado, desde su perspectiva, ¿usted qué opina de la alianza que hizo el Partido Social Cristiano con Creo? Mire, como abogado no podría opinar mucho porque no es un tema netamente jurídico, pero como ciudadano me parece que se juntaron dos partidos políticos o dos tendencias que en octubre de 2019 humillaron a los indígenas, que en octubre de 2019, en lugar de ponerse del lado del pueblo ecuatoriano frente a las medidas económicas impopulares y hambriadoras del gobierno, más bien lo respaldaron, no buscaron una salida constitucional a este problema caótico que se dio, y más bien se jugaron con la vida de decenas de miles de personas, y hubo un pacto totalmente evidente entre el alcalde, bueno, no, ya no el alcalde, el señor Nebot, el señor Lazo y la doctora María Paula Romo. Entonces, esta alianza lo que hizo fue configurar lo que ya se venía trabajando desde octubre del 2019. Tendrán sus adeptos, los cuales tienen todo el derecho de creer que Lazo o Nebot son la solución para el problema del país, pero sabemos quienes pensamos que no, sabemos quienes pensamos que Guayaquil no es el Guayaquil que está alrededor de este set, sino es el Guayaquil real, donde hay mucha falta de servicios básicos, donde hay mucha inequidad, mucha injusticia, y creemos que la forma de gobernar es totalmente distinta aquí. Abogado, volviendo un poco al tema de los comicios, de las elecciones, sabemos que el señor Abdalá Bucaram tiene problemas legales. Recordemos que él tenía un grillete donde no le permitía salir de su domicilio, pero da la casualidad que si él se postulaba como asambleísta, teniendo su grupo de asambleístas, podía acceder a una inmunización, se le podría decir, para que sea pues automáticamente quitado el grillete.
yo como ciudadana, desde mi perspectiva, lo veo de esa manera. Utilizó este truco, esta estrategia que para mi parecer no debió haber sido permitido por el CNE. Sin embargo, tenemos a alguien que tiene problemas legales actualmente y sin embargo se le permitió estar dentro de una papeleta que debería ser totalmente lo contrario. Mire, en este punto debo hablar como abogado y no como ciudadano, y debo ser frontal como abogado. El Código de la Democracia permite que una persona, mientras mantenga el estatus inocente, cualquier ciudadano ecuatoriano es inocente hasta que existe una sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada. Eso dice la Constitución de la República. ¿Qué significa debidamente ejecutoriada? Que luego de agotados todos los recursos y todas las instancias legales que cada procedimiento establece, ya la sentencia se ha confirmado. En el caso de Agdalá Bucaram Ortiz no es así. Agdalá Bucaram Ortiz tiene varios expedientes en fiscalía y otros en juzgados abiertos, pero él sigue siendo inocente. Entonces, en su condición de inocente, él puede inscribirse en la ley electoral y durante el tiempo que dura la campaña, hasta que se proclamen los resultados oficiales para la dignidad que él ha participado, él goza de inmunidad. Entonces no lo pueden juzgar, no lo pueden investigar, no lo pueden procesar, no pueden hacer nada. Y en ese contexto, al no poder ser procesado y tener la necesidad de recorrer el país, porque él es candidato a asambleísta nacional, fue que le retiraron el grillete por un habeas corpus que está haciendo. Pero ¿cuál es el problema de todo esto? Que me puedo estar equivocando y no quisiera que mañana me pongan en alguna lista, pero el tema está en que Agdalá Bucaram fácilmente puede salir del Ecuador, porque no tiene ninguna medida que se le impida. Así es. Claro, me van a decir, tener la medida de presión de salir del país, pero salir de este país es muy fácil. Había el caso de un futbolista de Barcelona que tenía un apremio personal que no podía salir del Ecuador y estaba en Brasil jugando. A vista y paciencia todo el mundo. Entonces aquí cualquiera sale y entra al Ecuador. No me extrañaría que Agdalá Bucaram en el revuelo de estar contando los votos de que si hay segunda vuelta o no hay segunda vuelta, sorpresa, ya no está en Ecuador. Ya aparezca en Twitter, en Panamá, en algún en vivo, alguna cosa. Pero utilizó un tecnicismo legal, un tecnicismo totalmente válido. Hoy es candidato, puede ser que sea mañana asambleísta, puede ser que pierda las elecciones. Las encuestas dicen que no va a ganar las elecciones de Agdalá Bucaram, no va a entrar ni por las minorías, entonces habrá que ver qué pasa mañana. Pero volviendo a un tema que usted decía hace un momento del parte del CNE, que deberían estos candidatos pasar por un filtro, ¿no cree que también se le debería indagar un poco el expediente, sus antecedentes, para que pueda ser óptimo candidato, ya sea presidencia o asamblea? Bueno, es que estas reformas quizás debería tomarlas la nueva asamblea. La asamblea que vamos a elegir el 7 de febrero y que va a posesionarse el 14 de mayo. Entonces, esa asamblea debería, con mucho patriotismo, comenzar a discutir temas de participación que no necesariamente afectan derechos constitucionales, porque se le va a garantizar a todos los ciudadanos que pueden participar, pero se le van a poner requisitos para que puedan ser candidatos. El pueblo ecuatoriano no puede seguir pagándole la campaña a gente que no lo merita. Tampoco se puede establecer que cada quien se pague su campaña, porque imagínense, todos los candidatos serían gente opulenta y el pueblo no tendría acceso a ser candidato a nada. Pero sí debe buscarse un punto intermedio en el cual se garantice la participación de todos, pero que se restrinja de alguna forma, o se limite de alguna forma, o se filtre de alguna forma, que un prontuariado o una persona con poca idoneidad no vaya a llegar mañana a la asamblea y quién sabe hacer qué cosa, o a la presidencia de la República. Y como para culminar, abogado, nuestra entrevista, algo haciendo un paréntesis, toparle el tema delincuencial, cómo está, no solamente tenemos la pandemia del COVID-19, sino también pues esta pandemia de delincuencia, que ahora que se ha alborotado el sicariato, recordemos que hoy se cumple ya una semana del asesinato del expresentador Efraín Ruales. ¿Qué opinaría usted también como experto en criminología y también desde su punto de abogado? ¿Cómo usted ve las investigaciones? ¿Están dando resultados? ¿Están investigando como debe ser? ¿O a la final, como dice el pueblo ciudadano, tal vez quien asesinó a Efraín ya está hasta fuera del país? Mire, no puedo decirle si es que se están realizando las gestiones necesarias para el tema de descubrir o no descubrir a quién asesinó a Efraín Ruales, pero el detalle le puedo decir que en criminalística
aquí, al menos en Guayaquil, existen los mejores profesionales. Está el mayor William Borja, que es experto en balística, está el sargento Leonardo Mora, que también es muy conocedor del tema de balística. Hay agentes de la talla de Cristian Rengifo, de David Espín, de Denis Cárdenas, de Bichamba. Bueno, hay un grupo importante de personas que participan, de Cleber Vera, de personas que participan en el proceso de investigación criminal. Sin embargo, la policía como institución, no el área de criminalística, en un papel bastante triste, al día siguiente del asesinato de Efraín, cuando pasó la flagrancia, dijo que daba $50,000 de recompensa a quien pueda proporcionar datos relevantes, lo que entre líneas se entiende que no saben qué pasó. Confío en el equipo de criminalística, las personas que he mencionado las conozco por mi experiencia profesional, sé la calidad de profesionales que son ellos, policías todos, pero hay que dividir entre la policía como institución, que tiene muchos errores, y la policía criminalística, que es una policía o una división técnica de la policía. En cuanto a la delincuencia como un mal que aqueja a la sociedad, no podemos decir que el problema son únicamente personas de otro país que viven en Ecuador, porque no es la realidad, porque nos pasó a nosotros como ecuatorianos. En España, en Italia, muchas veces nos humillaron y no podemos devolver con la misma moneda a hermanos latinoamericanos que por alguna circunstancia tienen que estar en este país, que seguramente no están porque quieren estar aquí, quisieran estar en su país, pero les toca estar acá. El gran problema de la delincuencia o la génesis de la delincuencia son dos temas que muy pocos gobiernos los enfrentan de una manera directa o de una manera que busca un resultado. El primero es la falta de educación. Con el gobierno de la Revolución Ciudadana no solamente que se remodelaron o se repotencializaron escuelas y colegios, se crearon las unidades del milenio, se buscó darle una mejor calidad laboral a los maestros, se expulsó esa gavilla que existía llamada la UNE, que lo que hacía era entorpecer cualquier proceso de educación, y se logró o se buscó por lo menos tratar de acercarse a la excelencia. En el tema del trabajo es otro componente importantísimo de la delincuencia. Si usted no tiene educación y peor aún si no tiene trabajo, esa mezcla peligrosa provoca que se vaya a delinquir. También hay que saber disgregar entre el delincuente que roba o delinque por tratar de llevar algo a su casa, que el delincuente que delinque por un vicio, que el delincuente que delinque dentro de una estructura organizacional criminal como los que se dedican al narcotráfico, los delincuentes de cuello blanco que van a un puesto ministerial o a un puesto de dirección del Estado y se llevan la plata en mascarillas, en kits alimenticios, en una serie de cosas que lastimosamente vimos durante la pandemia. Entonces, para poder atacar la delincuencia hay que entender a la delincuencia y saber a dónde debemos atacar para obtener resultados. No todos los delincuentes son iguales, ni todas las medidas pueden ser iguales. Abogado, muchas gracias. Le agradezco la compañía la noche de hoy para finalizar ya el programa de Decisiones 2021. Ha sido de mucha colación, de información que usted nos acaba de dar, pero también como último mensaje, abogado, darle al pueblo que nos está viendo, a la ciudadanía, para este 7 de febrero, que vote con responsabilidad. Mire, por respeto a su programa no le voy a decir por quién votar, porque no sé si lo pueda decir aquí o no lo pueda decir aquí. Pero lo importante que ustedes deben saber, a todos quienes nos escuchan, es que estas elecciones son fundamentales y se debe escoger entre dos modelos, no solamente políticos, dos modelos económicos. Un modelo que ya tuvo éxito, un modelo que ya triunfó, un modelo que le dio bienestar a la mayoría de ecuatorianos y un modelo que en los últimos 3 años y medio ha destruido totalmente a los ecuatorianos. Nos ha quitado la dignidad, han presentado lo más terrible de la política ecuatoriana, donde se morían personas en la calle durante la pandemia, donde enterraron en cartones a tus hijos, a tus hermanos, a tus padres, donde pagaron la deuda externa en plena pandemia sin ningún tipo de insumos para combatir el COVID, donde se regalan y se reparten entre ellos la vacuna con tu dinero. Este 7 de febrero apaga el televisor y abre la refrigeradora y date cuenta cuándo vivías mejor. Y simplemente por ti, por la patria y por tu familia, elige la mejor opción. Muchas gracias, abogado.
Nos acompañó el día de hoy el abogado Pedro Moreira Peña, constitucionalista, para conocer un poco más de lo que estamos pasando ahora en las elecciones 2021. Recordarles que nos pueden seguir también a través de la señal La Data S en Facebook, YouTube e Instagram. Que tengan buenas